8:42 minutos de la mañana. Bueno, estamos junto al doctor Gustavo Salle, abogado denunciante, a quien hemos visto ayer, bueno, prácticamente diría yo, en todos los espacios informativos de nuestro país. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gracias, Humberto, un gusto estar contigo, con ustedes. Bueno, por si alguien no se enteró, todo esto tiene que ver con la comparecencia ayer del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, para, de alguna manera, podría decir yo, y es la primera pregunta que le traslado al doctor, dirimir de una buena vez por todas y frente a donde popularmente se dice lo que se declara ante la justicia es lo que vale, dirimir definitivamente si existe o no existe el título de licenciado para el vicepresidente de la República. Correcto el enfoque, Humberto. Efectivamente, ayer quedó dirimido el aspecto fáctico de que el señor vicepresidente de la República no tiene título. Es decir, no puede arrogarse la condición de licenciado. No debió firmar invocando el título de licenciado. Las consecuencias jurídicas del comportamiento del señor vicepresidente dependerá de una serie de factores de carácter técnicos que entran dentro de la órbita de discrecionalidad judicial, por cuanto el artículo 167 del Código Penal tiene un error gramatical y porque además existen posiciones doctrinarias por las cuales, si el título que se arroga el sujeto activo de la figura, en este caso el señor vicepresidente, no tiene uno semejante o igual en el país, no habría consumado el delito, no obstante haberse arrogado la condición de licenciado. Vamos a explicar esto a la gente, porque lo que básicamente esa postura o esa tesitura es: nadie puede usurpar lo que no existe, por decirlo de alguna manera. Lo que no existe en el derecho positivo nacional. Exactamente. Ahí está. Correcta la interpretación, Galto. Sí, señor. Es así. Ahora, de todas maneras, como que ayer, con toda la situación, con la declaración del vicepresidente frente a la justicia, una declaración, si se quiere, extensa. Le hago una pregunta para tratar de entender. 2 horas para decir... No tengo título. Claro. Sí, 2 horas para decir no tengo... explica? Bueno, el señor vicepresidente está tratando de justificar, sin lugar a ninguna duda, un hecho muy grave. Y yo quiero relevar este aspecto. Ya la problemática no es solamente jurídico-penal. Ha pasado a ser, ahora que se ha dirimido el tema, se ha llegado a la conclusión de que ha habido una mendacidad por parte del señor vicepresidente de la República, ha pasado a ser un tema evidentemente, eminentemente político-institucional. ¿Qué debe pasar en un país serio? ¿Qué debe pasar en una república seria? ¿Qué debe pasar en un Estado de Derecho cuando la cabeza del poder legislativo del país miente? Personalmente entiendo que para preservar esa integridad institucional republicana, el señor vicepresidente debe renunciar. Si el señor vicepresidente no renuncia, el poder legislativo, que es un poder que tiene que tener credibilidad porque es el poder que representa al ciudadano, debe promover la destitución. Esas son las inferencias de carácter institucionales, morales, que yo realizo de este episodio. Salle, ¿qué documento? Porque leíamos a algunas crónicas y ayer nos comentaban también que presentó al menos 5 documentos de los estudios que cursó Sendic en Cuba, que aun cuando usted bien lo dice y lo decían sus representantes legales, no hay un título como tal, es decir, no hay un título que diga licenciado en genética humana. Pero ¿cuál fue la documentación que presentó? Porque él habló de 3 años de especialización, por decirlo de alguna manera, 1 teórico y 2 en la práctica. Cuando yo accedo al expediente, Tegaldo, estaban en un sobre cerrado. Y le voy a decir la verdad, no me interesaron. Aquí había una sola prueba documental que debía agregar
el señor vicepresidente de la República, que era el título debidamente otorgado por la autoridad educativa cubana donde él cursó y obtuvo dicho título. Si no estaba el título, no tenía sentido ninguna otra documentación. Aquí el título tiene una función probatoria solemne. Esto es como cuando usted compra un inmueble. Usted es propietario realmente cuando se extiende la escritura por el escribano público en su protocolo, porque así lo establece el Código Civil. En el caso de los títulos universitarios es exactamente lo mismo. Es una solemnidad ineluctable. Usted tiene que obtener el título. Usted no puede arrogarse la condición de tal hasta tanto no obtenerlo. Por tanto, todo lo otro que presentó, así haya sido una enorme cantidad de documentación que pudo haber empezado con el jardín de infantes hasta la última etapa de su escolaridad, no interesaba. Por lo tanto, no los leí. Claro, lo que se juzgaba era si había una usurpación del título o no. No tiene título. Esto, permítame la metáfora. ¿Está embarazada? No está embarazada. No hay embarazo a medias. La argumentación que surge hoy de medios periodísticos, de hecho El País recoge entrecomillado, inclusive lo da con lujo de detalles, dice la jueza de Salterain volvió a repreguntar sobre el título de licenciado. Esto lo expreso y lo digo para graficar que en quienes hemos tenido que estar por diferentes motivos en alguna instancia judicial, se pregunta, se repregunta, es decir, que es exhaustiva el ida y vuelta de declaraciones, no es que meramente puede quedar librado a una interpretación del momento, sino que se busca reafirmar. La jueza de Salterain, dice la nota, volvió a repreguntar sobre el título de licenciado. En definitiva, entrecomillado, no se expedía título a quienes realizaban la licenciatura en genética en La Habana. El vicepresidente respondió en forma contundente, no. Y es eso lo que refleja periodísticamente hoy algunos medios, que el vicepresidente de la República ha dicho que en esa época, en aquellos años, no se entregaba título en la Universidad de La Habana. A mí me cuesta creer, Humberto, que en una universidad o en cualquier instituto académico, una vez cursado determinado tipo de capacitación universitaria, técnica, no se expida el correspondiente documento acreditante. Me cuesta muchísimo. Pienso que incluso ante estas declaraciones valdría la pena, y no sé si no voy a hacer una presentación procesal al respecto, que se oficiara a la autoridad educativa cubana para verificar si la versión testimonial del señor vicepresidente de la República ante la jueza es verdad. Claro, también les digo, amigos, el indagado, porque ayer el señor vicepresidente de la República, en un hecho inédito en la historia del país, concurrió en calidad de indagado a prestar declaración, lo cual no significa que haya renunciado a los fueros, puede mentir. El indagado ante la justicia puede mentir. Nadie está obligado a declarar en su propia contra. O sea, que si esto que declaró con respecto a que no se expedía título en Cuba es falso, él no cometió falso testimonio. El falso testimonio está reservado exclusivamente para quien va en calidad de testigo. De todas maneras, en el proceso, la actitud de mentir o no mentir tiene gravitación fundamentalmente en la subjetividad del magistrado. Salle, a ver si nos ponemos de acuerdo. La justicia ahora libera un oficio de Laudelar para preguntarle a Laudelar: señores de Laudelar, ¿existe el título de licenciatura en genética humana en nuestro país? Ya la respuesta va a ser que no, porque el decano de la Facultad de Medicina ya dijo que eso acá no existe. Existen algunas tecnicaturas o algunas licenciaturas similares, pero no lo mismo. Va a responder Laudelar, entonces el fiscal ahí va a considerar si da curso a algún pedido o si archiva la causa. Ateniéndonos a lo que dice la doctrina de Bayardo Bengoa, como usted decía,
probablemente, o es muy probablemente, se archive la causa. Sí, estoy de acuerdo con usted. Es probable. Dependerá de la discrecionalidad que tiene, obviamente, el señor fiscal Carlos Reyes, a qué teoría, a qué doctrina adhiera. Pero digo, usted reconoce que es probable que sí. Claro, por la pregunta que formula a través del oficio, lo vemos encaminado hacia la posición de adoptar la de Bayardo Bengoa y archivar las actuaciones. Ahora, siguiendo por esa vía de razonamiento, y lo estoy pensando y razonando en voz alta con usted, y corríjame si digo alguna bestialidad. Ahora, a partir de ahora, yo puedo decir que puedo buscar algún título en el exterior del país que no tenga nuestra casa mayor de estudios y decir que soy licenciado en... Doctor, si querés. Usted no se caracteriza por decir bestialidades, por el contrario, se caracteriza por un profundo y agudo criterio analítico. Yo lo evidenció en la entrevista de ayer. Y lo que usted ha dicho es real y es precisamente uno de los fundamentos teóricos de quienes opinan en sentido contrario a la posición del doctor Bayardo Bengoa y lo refutan en ese cuestionamiento, en la generalización, ¿verdad?, de arrogación de títulos que no se tiene y que ello proyecta una denigración del aspecto educativo, del aspecto universitario en la sociedad. Y yo creo que es muy importante que no se denigre la educación, porque la base fundamental de una sociedad, en todos los aspectos, incluso en el económico, según lo reconoce uno de los más prestigiosos economistas franceses en este momento, Piketty, es la educación. No es la inversión extranjera, dice Piketty. La base fundamental del desarrollo económico es la educación. La base fundamental de la convivencia es la educación. La base fundamental para que no suceda lo que ustedes están mostrando, esos destrozos sin ningún sentido, es la educación. Y entonces, si nosotros dejamos que la educación sea manoseada, si nosotros permitimos que nada menos que la cabeza del Poder Legislativo se arrogue un título que no tiene, estamos permitiendo denigrar a la educación y denigrar a la República. Doctor, le queremos agradecer estos minutos que ha tenido con nosotros. Ha sido más que claro en la exposición. Obviamente habrá que esperar todas las instancias, ¿no? Como usted dijo, no solamente la judicial, sino las consecuencias. De hecho, hay que recordar las palabras en el reciente Consejo de Ministros del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Y digo sus palabras porque cuando se le preguntó si seguía apoyando al vicepresidente como había manifestado anteriormente, dijo que lo seguía apoyando, pero que iba a estar atento a las decisiones que tomara la justicia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así ha estado con nosotros el doctor Gustavo Salle en la mañana de Arriba Gente.